La mujer borrada por la historia. Durante casi 2000 años, una sola etiqueta definió a la mujer más cercana a Jesús de Nazaret: pecadora. Pero, ¿y si te dijera que esa etiqueta no fue un error, sino una estrategia? Bienvenidos a un nuevo código de nuestra serie. Hoy no solo vamos a hablar de una persona, sino de una conspiración de silencio que duró siglos. María Magdalena ha sido pintada como una mujer rescatada del abismo, pero la arqueología reciente y los textos desenterrados de las arenas de Egipto nos cuentan una historia radicalmente distinta. Una historia donde ella no es el fondo del relato, sino el centro. En este video vamos a descifrar el código Magdalena. Vamos a viajar a las ruinas de Magdala. Analizaremos los evangelios que fueron prohibidos por los primeros concilios y descubriremos por qué el nombre de esta mujer causaba tanto temor a los líderes de la iglesia primitiva. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver cambiará para siempre tu forma de leer la Biblia. Magdala, el descubrimiento que lo cambió todo. Por mucho tiempo, Magdala fue solo un nombre en los textos sagrados, una referencia geográfica abstracta. Pero en 2009, un descubrimiento accidental mientras se construía un hotel en las orillas del mar de Galilea reveló algo que sacudió los cimientos de la historia bíblica. Una ciudad próspera, un centro industrial de salazón de pescado con una riqueza arquitectónica inesperada. Aquí no vivía una mujer pobre, marginada o sin recursos. La arqueología nos muestra una Magdala con baños rituales de lujo y una sinagoga impresionante que contenía la famosa Piedra de Magdala, una de las representaciones más antiguas del segundo templo de Jerusalén. Este hallazgo es crucial para nuestro código. Nos dice que María de Magdala probablemente era una mujer de alta posición social, una mujer con independencia económica que, según los textos más antiguos de Lucas, asistía a Jesús con sus bienes. No era una espectadora pasiva, era una mujer formada en un ambiente de alta cultura religiosa y económica. Esta evidencia demuele el mito de la prostituta arrepentida. De hecho, fue en el año 591 cuando el Papa Gregorio Magno, en una de las maniobras de marketing teológico más eficaces de la historia, fusionó en un solo sermón a 3 mujeres distintas: María de Betania, la mujer anónima que unge a Jesús, y a María Magdalena. Al convertirla en una pecadora sexual, la Iglesia logró un objetivo político doble: domesticar la figura femenina y desviar la atención de su verdadero papel como líder intelectual del movimiento. Al borrar su estatus social y su autoridad, la jerarquía primitiva se aseguró de que ninguna otra mujer pudiera reclamar un puesto en la mesa de los apóstoles. Magdala hoy nos grita que María era una mujer de poder, y ese es el primer nivel del código que debemos descifrar. El código de los evangelios prohibidos. En 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi en Egipto, un campesino que buscaba fertilizante encontró una tinaja de arcilla. Dentro no había oro, sino algo mucho más peligroso para el dogma establecido: los evangelios gnósticos. Entre estos pergaminos enterrados para evitar la censura de la Gran Iglesia, se encontraban el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María. Aquí es donde el código se vuelve profundo y metafísico. Estos textos describen una relación entre Jesús y María que iba mucho más allá de la devoción de una seguidora. El Evangelio de Felipe dice explícitamente: el Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo. Pero antes de que pienses en teorías de conspiración románticas al estilo de Hollywood, hay que entender el significado espiritual. En el gnosticismo, el beso era el símbolo de la transmisión de la gnosis, del conocimiento sagrado de maestro a iniciado. María es presentada como la única que realmente comprendía las enseñanzas abstractas y metafísicas de Jesús. Mientras los otros apóstoles se perdían en discusiones literales sobre el reino terrenal, María hablaba de visiones y de la ascensión del alma. Esto generó un conflicto de poder que los textos capturan con una crudeza asombrosa. En el Evangelio de María, vemos a Pedro estallar en celos, preguntando: ¿acaso el Salvador ha hablado con una mujer en secreto y no con nosotros? ¿Debemos todos cambiar y escucharla a ella?
Esta no es una simple pelea de egos, es el registro histórico de la lucha por el control de la fe. Pedro representaba la estructura, la jerarquía y la regla. María representaba la revelación directa, la intuición y la espiritualidad interna. Al enterrar estos textos, la historia no solo ocultó a una mujer, sino una forma completa de entender la conexión con lo divino, una donde no se necesitaban intermediarios masculinos para llegar a la luz. La apóstol de los apóstoles. Hay un hecho histórico que ni siquiera los evangelios canónicos más estrictos pudieron o se atrevieron a borrar. María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección. Para entender el peso de este dato, debemos ponernos en los zapatos de un ciudadano del siglo I. En el derecho romano y en la tradición judía de la época, el testimonio de una mujer era legalmente nulo. No tenían derecho a testificar en un juicio, porque se las consideraban mentirosas por naturaleza. Si los autores de la Biblia hubieran querido fabricar una historia creíble para convencer al mundo antiguo, jamás habrían puesto a una mujer como el testigo principal del evento fundamental de su religión. Habrían puesto a Pedro, a Juan o a un oficial romano. El hecho de que ella sea la protagonista del Domingo de Resurrección es, irónicamente, la prueba histórica más sólida de que el relato ocurrió así. Ella es la Apóstola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. Ella fue la elegida para llevar la noticia a los hombres que, aterrorizados, se habían escondido tras puertas cerradas. Sin embargo, a medida que el cristianismo comenzó su expansión y buscó respetabilidad dentro del Imperio Romano, la figura de una mujer líder se volvió un obstáculo. Roma era una sociedad profundamente patriarcal y militarista, donde las mujeres no tenían voz pública. Para que el cristianismo fuera aceptado como una religión de Estado, tenía que parecerse a las estructuras romanas. Por eso, el papel de María fue sistemáticamente disminuido. Se pasó de ser la portadora de la revelación a ser la mujer que fue perdonada. Fue una operación de borrado histórica necesaria para la supervivencia política de la institución. Pero en ese proceso se rompió el equilibrio original del mensaje de Jesús, donde el género no determinaba el acceso a la verdad. El simbolismo del alabastro y la unción. Regresemos a los objetos físicos que definen este código. El frasco de alabastro. En la iconografía, María siempre sostiene un frasco de perfume caro. Pero esto no es un accesorio cosmético, es una declaración de jerarquía real. En el antiguo Israel, ungir a alguien con aceites preciosos era un rito de entronización. Se ungía a los reyes, como David, y a los sumos sacerdotes. Cuando María unge a Jesús en Betania, está realizando una función sacerdotal. Ella está reconociendo la identidad mesiánica de Jesús antes que cualquiera de los hombres. Mientras los apóstoles discutían sobre quién se sentaría a la derecha del Maestro en un reino político, María entendía que el sacrificio era inminente y preparaba el cuerpo del rey. Este es el código de la unción. María como la sacerdotisa que inicia al Mesías en su camino final. Además, hay una conexión literaria fascinante que los estudiosos actuales están rescatando: el Cantar de los Cantares. La escena de María buscando a Jesús en el jardín del sepulcro es un eco deliberado del poema de amor más sagrado de la Biblia, donde la amada busca al amado en la noche. Esta conexión no implica necesariamente una relación matrimonial física, sino una unión mística y espiritual de alto nivel. María actúa como el puente entre lo humano y lo divino. Ella no es la pecadora que llora a los pies pidiendo clemencia, es la iniciada que ha comprendido el misterio de la vida sobre la muerte. Al entender este simbolismo, los videos anteriores de nuestra serie cobran una dimensión nueva. Si Pilato representaba el poder imperial que destruye y los clavos el dolor físico, María representa el amor que preserva la memoria y la sabiduría que trasciende la tumba. Ella es la guardiana del secreto mejor guardado de la cruz. El exilio y el legado en Francia. Tras la crucifixión y el inicio de las persecuciones en Jerusalén, el rastro de María se vuelve brumoso, pero no desaparece. Las leyendas del sur de Francia cuentan una historia poderosa.
María, junto con Lázaro y otras mujeres, huyó de la persecución en una barca sin remos ni velas, cruzando el Mediterráneo hasta llegar a las costas de la Provenza, en un lugar llamado hoy Saintes-Maries de la Mer. Dicen las tradiciones que pasó sus últimos 30 años en una cueva en la montaña de Saint-Ebaum, dedicada a la meditación. Aunque la arqueología no puede confirmar el viaje físico, el impacto cultural en la región es innegable y forma parte esencial de nuestro código. El sur de Francia se convirtió en el epicentro de un cristianismo muy distinto al de Roma, el de los cátaros y los trovadores, que mantenían una veneración especial por lo femenino sagrado. ¿Qué protegían realmente estos grupos que fueron exterminados por la Inquisición en la única cruzada convocada contra otros cristianos? Algunos sugieren que protegían un linaje físico, pero la verdad más profunda es que protegían un linaje espiritual. La idea de que María Magdalena era la verdadera heredera del conocimiento de Jesús. El Código Magdalena es el código del equilibrio. Representa la parte de la historia que fue amputada para construir una institución de poder. Sin ella, la narrativa de Jesús es una historia de hombres hablando con hombres sobre el poder. Con ella, se convierte en una historia sobre la transformación del alma y la igualdad ante lo divino. Borrarla fue quizás el mayor error logístico de la historia de la fe, pero hoy, gracias a los pergaminos rescatados y a la nueva mirada sobre las ruinas de Magdala, la mujer que estuvo al pie de la cruz está regresando para reclamar su lugar en la cabecera de la mesa. El próximo misterio. Hemos recorrido el camino de la mujer que la historia intentó ocultar. María Magdalena no necesita ser rescatada, su legado brilla por sí solo una vez que quitamos las capas de prejuicio. Hemos descifrado el código del INRI, el del arameo, los clavos, los peces, a Pilato y ahora a la Magdalena. Pero falta la reliquia más sagrada y controvertida de todas, el objeto que ha desafiado a la ciencia y a la fe durante siglos. En nuestro próximo video vamos a analizar el código de la sábana santa. ¿Es el lienzo real que envolvió a Jesús o la falsificación más brillante de la historia? Prepárate, porque el cierre de esta serie será legendario. Suscríbete, activa la campana y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el papel de María Magdalena fue ocultado deliberadamente? Gracias por ser parte de este viaje arqueológico. Nos vemos en el próximo código.